Uno, ¿qué tal? Muchas gracias de nuevo por la invitación para estar con ustedes. Esta es mi segunda participación dentro de este gran congreso y les voy a platicar hoy sobre la propuesta de una clasificación para úlceras por presión basada en la profundidad, la infección y la perfusión que hemos denominado DEEP por sus siglas en inglés y su algoritmo de manejo. Bien, espero que al final de esta presentación puedan ustedes explicar la relevancia de una clasificación de lesiones por presión basada en profundidad, infección y perfusión, diseñar una estrategia de manejo para un paciente con lesiones por presión de acuerdo a la clasificación DEEP y aplicar en su práctica diaria esta clasificación y comparar su eficacia contra la eficacia de las existentes. ¿Por qué necesitamos una mejor clasificación de úlceras por presión o lesiones por presión que usaré indistintamente? Primero, porque los sistemas que tenemos actualmente son inadecuados y están basados en la profundidad. En 1975, Shea publicó su clasificación donde le dio cinco grados diferentes y le agregó úlcera por presión cerrada, que sería aquella con necrosis subcutánea pero sin ulceración, probablemente algo parecido a lo que ahora le llaman daño tisular profundo. Y vean cómo en una de sus clasificaciones agregaba el hueso en la base de la úlcera como parte de la misma. Después, en 2016, esta profundidad hasta el hueso desaparece. La NPUAP únicamente considera cuatro estadios de acuerdo a la profundidad e incluye en el estadio 4 fascia, músculo, tendón, ligamento o hueso. Agrega este estadio no clasificable, que sería algo parecido a este estadio 5 o a este estadio de acá, y la sospecha de daño tisular profundo, que es este concepto que veremos más adelante, que es un poco oscuro, ¿no? ¿Por qué necesitamos una mejor clasificación de úlceras por presión? Bueno, porque las escalas imprácticas o complejas que se han diseñado tratando de corregir esta situación ha hecho que sean de poca utilidad al lado del paciente. Por ejemplo, en el Reino Unido se publicó esta clasificación de Stirling, donde trataron de mejorar todas las falencias o todas las debilidades de la clasificación actual de la de internacional o llamada internacional. Y vean ustedes cómo hicieron una clasificación de cuatro estadios, donde el segundo dígito que le ponen aclara el estadio, el tercer dígito describe las características del hecho de la herida y el cuarto dígito contempla si hay o no hay infección. Entonces, esta clasificación quiso simplificar las cosas, pero como ven, las hizo más complicadas y menos descriptivas. ¿Por qué necesitamos una mejor clasificación de úlceras por presión? Pues porque tenemos, por ejemplo, errores conceptuales. En la actual clasificación se dice que no se debe estadificar en reversa y esto evita dar un seguimiento adecuado, como veremos más adelante. Además, tiene un impacto económico real. Las úlceras por presión y lesiones por presión requieren muchos recursos para ser atendidas una vez que se presentan y no hay ninguna utilidad agregada de la clasificación actual para mejorar esto. Además, para investigación y comunicación. Podríamos mejorar la comunicación clínica si hablamos de una escala más descriptiva, mejoraríamos las investigaciones. Si ustedes tratan de encontrar cuál es el impacto de la osteomielitis en una úlcera por presión, van a ver que no encuentran ninguna información. ¿Por qué? Porque echaron en la misma cubeta úlceras con hueso expuesto, sin hueso expuesto, con osteomielitis, sin osteomielitis. Y esto nos permitiría hacer mejores comparaciones intergrupales. Esta es la clasificación actual llamada internacional del National Pressure Injury Advisory Panel y el panel europeo de úlceras por presión. Esta escala únicamente se basa en la profundidad de los tejidos dañados. Los diferentes grados, además, no relacionan ni con el tratamiento ni con el pronóstico. No permite estadificación en reversa o no se recomienda. Hay estadios que no permiten ninguna conclusión en investigación
está más preocupada por los aspectos legales que por los aspectos clínicos y se espera que el clínico describa las características de la herida en otro lado y no dentro de la propia clasificación. De hecho, esta clasificación ha sido severamente criticada. Ruth Bryant en su artículo dice que no aporta claridad, que no mejora precisión, no correlaciona con los resultados de los pacientes y también dice que es muy blanda en evidencia científica y muy basada en experiencias personales aisladas. Esto es rudísimo. Entonces, ¿por qué necesitamos una mejor clasificación de úlceras por presión? Porque también tenemos lagunas pronósticas y poca precisión para predecir resultados clínicos. La profundidad, especialmente cuando se afectan hueso o articulaciones, son ignorados. La osteomielitis, es decir, la infección del hueso, es ignorada. La isquemia es ignorada. Y todos estos son factores que afectan la cicatrización y son ignoradas por la actual clasificación. Entonces, les muestro aquí cómo la profundidad, la infección y la perfusión son factores importantes en las úlceras por presión. Berlowitz en 1997 publicó un estudio donde demostró cómo, conforme más profundas son las úlceras por presión, es el factor más importante para determinar qué porcentaje va a estar cerrada a los 6 meses de tratamiento. Por otro lado, la isquemia, en este estudio realizado, publicado en Age and Aging en el año 2014, en 140 pacientes con úlceras por presión se demostró que las únicas dos variables de todas estas que ven del lado derecho que realmente predijeron el cierre de la herida era la profundidad, como habíamos hablado previamente, y la enfermedad arterial periférica. Entonces, la isquemia, particularmente en úlceras en extremidades, es un factor muy importante predictivo de éxito o de fracaso en el tratamiento. Y finalmente, la infección. La infección es la complicación más frecuente que se reporta en las lesiones por presión. Los estudios no han podido establecer su importancia en la evolución de la úlcera por la mala calidad de la investigación que tenemos gracias a lo inadecuada de la clasificación actual. La osteomielitis, los autores de todas las publicaciones recomiendan considerarlo en cualquier úlcera que tiene pobre evolución. Y ustedes que han tratado úlceras por presión sabrán que cuando hay afección del hueso, la úlcera se comporta de manera mucho más agresiva y difícil. Hay una mayor tasa de complicaciones quirúrgicas en las úlceras por presión estadio 4 y muy probablemente se relacionen esa variable, pero como les digo, como todo lo están echando en la misma cubeta, es imposible separar si esto es un factor o no es un factor. Y aumenta significativamente el costo del tratamiento. Las úlceras estadio 4 sin osteomielitis versus con osteomielitis, vean la diferencia en el costo de tratamiento. Entonces tenemos que hay evidencia disponible que apoya la idea de que la isquemia y la infección impactan en el pronóstico y en las estrategias terapéuticas de las úlceras por presión. ¿En cuál otra úlcera ustedes recuerdan que importan la profundidad, la infección y la isquemia? Seguramente muchos de ustedes ya respondieron correctamente en el pie diabético. Y es precisamente la clasificación que yo considero más útil del pie diabético, la clasificación de la Universidad de Texas, porque contempla justamente los factores de profundidad de la lesión, presencia o ausencia de infección y de isquemia. Y con base en esta clasificación, la doctora Ana Carolina Manzotti, el doctor Tom Serena, la doctora Ruth Bryant, la doctora Lozano y su servidor, diseñamos una clasificación o una adaptación de la clasificación de la Universidad de Texas a las úlceras por presión. ¿Por qué hicimos esto? Porque es un sistema práctico y clínicamente relevante, porque permite planear estrategias de tratamiento, porque nos da información pronóstica y obliga al clínico a evaluar y considerar factores de importancia para iniciar intervenciones diagnósticas y terapéuticas. El mal pronóstico frecuentemente se asocia a úlceras más profundas, severidad de infección y presencia de evaluación periférica. Eso es lo que concluyen
en esta publicación original de la clasificación del pie diabético. Entonces, vean cómo hay una correlación muy importante entre estos factores y las lesiones o úlceras por presión. Les presento así la clasificación DIP. Se llama así porque la publicamos en inglés como Depth, Infection y Perfusion, que se refiere a la profundidad, la infección y la perfusión. Y esta se divide en grados, considerando la profundidad del tejido afectado. Ahorita la vamos a desglosar más a detalle más adelante. Y en estadios, estos estadios son úlceras sin infección y sin isquemia, úlceras con infección, úlceras con isquemia y úlceras con infección e isquemia. Y hacemos estas particularidades que son estos pequeños puntos que son muy importantes. Las úlceras que no pueden ser evaluadas incluyen a la sospecha de lo llamado daño tisular profundo. En las lesiones pre o post ulcerosas totalmente epitelizadas, consideramos cualquier úlcera cerrada, cualquier cicatriz o cualquier eritema que no desaparece a la presión. Y cuando tenemos una úlcera grado 3, es decir, que expone el hueso o la articulación, tenemos que clasificarla cuando hay infección en aquellas que tienen osteomielitis. Entonces, ¿qué hay de la estadificación inversa o en reversa que hablábamos previamente y la clasificación DIP? La sugerimos que estas úlceras se vayan reclasificando de acuerdo a la evolución, porque esto nos permite mantener el expediente actualizado, porque ajusta nuestras intervenciones diagnósticas y terapéuticas al estado actual de la úlcera y porque refleja la mejoría o deterioro de la úlcera proporcionando una manera objetiva de evaluar tratamientos en ensayos clínicos. Como comentarios finales sobre la clasificación, es importante tomar en cuenta otros factores además de la profundidad de las úlceras por presión. La infección y la isquemia frecuentemente complican su manejo y entorpecen su evolución, y la clasificación DIP refleja la naturaleza compleja de las lesiones por presión y facilita el tomar decisiones sobre su manejo. Y justamente por eso les quiero mostrar el algoritmo de tratamiento de úlceras por presión basado en esta clasificación que también publicamos el mismo grupo de investigadores. Como les decía, la clasificación DIP divide a las úlceras por grados y por estadios. Es decir, le vamos a dar un grado y un estadio a cada una de las úlceras por presión que detectemos. Vamos a ver en qué consiste el algoritmo que diseñamos con respecto a esta clasificación. Este es el algoritmo que, como verán, nos permite realizar una evaluación adecuada y una terapia adecuada de las lesiones por presión. Vamos a revisar este algoritmo. Lo primero que tenemos que hacer siempre que tengamos un paciente con lesiones por presión, o más bien un paciente que ingresa al hospital con o sin lesiones de presión, es determinar cuál es su riesgo de hacer lesiones por presión. No me voy a meter a la escala que quieran utilizar de riesgo, pero es muy importante conocer cuáles son los pacientes de riesgo, porque de ello depende el primer paso en la clasificación DIP, que es cuando detectamos que hay un paciente con riesgo de lesiones por presión, vamos a corregir todos los factores de riesgo que se puedan, es decir, la movilización, las superficies, la nutrición, la continencia y todo lo que incluyen justamente esas escalas de riesgo. Una vez que hemos determinado el riesgo de nuestros pacientes, tenemos que hacer una adecuada exploración física. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el motivo por el cual el paciente está postrado. No es lo mismo un paciente que está demenciado y lleva años en una cama versus un paciente que acaba de salir de la terapia intensiva versus un paciente que lleva algunos años en silla de ruedas. Vamos a ver cuáles son las comorbilidades de ese paciente y los medicamentos que está tomando. Ya la exploración física nos interesa mucho el estado general del paciente, la revisión íntegra de la superficie cutánea para justamente localizar lesiones por presión y documentar todo esto del paciente
y de las úlceras que el paciente presenta. Entonces, vamos a buscar intencionadamente en todas las zonas donde hay prominencias óseas de acuerdo a la posición en la que nuestro paciente se encuentra y así vamos a determinar que habrá pacientes que no tienen úlcera activa. Estos pacientes que no tienen una úlcera activa, ¿cómo los vamos a tratar? Con prevención primaria o secundaria si ya tuvieron lesiones, que justamente serían estos grados cero de nuestra clasificación, las úlceras que ya cerraron o las lesiones preulcerativas. Y vamos a reevaluar periódicamente a nuestros pacientes. Entonces, pacientes que tienen grado cero o pacientes que no tienen úlceras, vamos a hacer prevención primaria o secundaria, evitando todos estos factores de riesgo, pero vamos a estar reevaluando continuamente a nuestros pacientes. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de una úlcera grado cero que sí se tiene que documentar. Encontré eritema que no cede a la presión, encontré una lesión posulcerativa porque este paciente ya se ulceró, pero sería una úlcera grado cero. ¿Qué vamos a hacer cuando sí detectamos una úlcera presente? Pues vamos a clasificarla de acuerdo con la profundidad, la presencia de infección o la presencia de isquemia con nuestra clasificación DIP. Entonces, lo primero que vamos a analizar es el grado de nuestra herida. Aquí tenemos, por ejemplo, el grado X, que es el grado desconocido. La profundidad de la herida no puede ser evaluada y esto incluye, como recordarán, la sospecha de daño tisular profundo, que no es otra cosa que una úlcera en progresión o una úlcera en evolución. Entonces, todos estos son ejemplos de úlceras donde yo no puedo decir qué tan profundas están. Aquí tengo un escara que lo evita, aquí tengo esfacelo que no me permite ver hasta dónde llega esa úlcera y aquí tengo una lesión tisular profunda que tampoco me permite ver y que muy probablemente vaya a ser una úlcera muy profunda. Estas úlceras son grado X. La sospecha de daño tisular profundo es un concepto relativamente nuevo que tiene muy pocos estudios, que no existe un consenso sobre cómo manejar y nuestro algoritmo permite definir el manejo dependiendo de la presencia o ausencia de isquemia o de infección, de isquemia sola o de infección o de la combinación de ambas, como veremos en nuestro algoritmo. Ya hablábamos de las lesiones pre o posulcerativas, que serían lesiones grado cero, que se encuentran completamente epitelizadas. Aquí entra justamente lo que antes llamaban úlcera grado 1, que son estos cambios de coloración donde no hay ulceración. Estas siguen siendo úlceras grado cero. Son úlceras que no están abiertas, pero que indican que ya está habiendo un daño y que tenemos que tomar cartas en el asunto y llevar a cabo alguna intervención. Luego tenemos las grado 1, son aquellas que tienen un grado superficial o un daño cutáneo parcial que no llegan al tejido celular subcutáneo, son úlceras superficiales. El grado 1 se caracteriza por la presencia de estas ampollas rotas o de pequeñas abrasiones, lesiones que no llegan a la grasa. El grado 2 ya son lesiones donde vemos tejido celular subcutáneo y o músculo y que antes se clasificaban arbitrariamente considerando la fascia como una estructura importante cuando no existe ninguna evidencia de que esto sea así, como grado 3 de la clasificación anterior. Estas úlceras grado 2 son profundas, atraviesan la piel en su totalidad e ingresan al tejido celular subcutáneo, pero no involucran lo que involucra el grado 3, que sería el hueso o la articulación o material protésico o de osteosíntesis expuesto, que nos convierte esa úlcera en algo mucho más complejo. Esta es una úlcera grado 3 donde vemos el fémur saliendo por la úlcera
Esta es otra úlcera, grado 3, donde aparentemente no había gran problema hasta que observamos que aquí está la presencia de un hueso expuesto. Entonces, vean cómo esta clasificación nos permite dividir aquellas úlceras con involucro óseo o articular de aquellas úlceras profundas que no lo tienen y que si ustedes han tratado suficientes úlceras por presión, verán que es clínicamente muy relevante. Luego vamos a evaluar la infección en las úlceras. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, sugerimos algunos criterios para identificar infección local o sistémica en lesiones por presión, adaptado de las publicaciones de Lipsky sobre esta clasificación de la infección. Entonces, cuando tenemos al menos edema, eritema, dolor, aumento de temperatura, hablamos de que hay una infección local leve. Cuando esto se extiende más de 2 centímetros alrededor de la herida o tenemos involucro de estructuras profundas, consideramos que se trata de una infección local moderada y cuando ya tenemos signos sistémicos hablamos de una infección severa. ¿Y cómo evaluamos la perfusión? Bueno, del lado izquierdo tenemos un ejemplo donde no se requiere, porque sería de perogrullo o sería una cosa muy absurda pensar que pudiera haber isquemia aquí. En cambio, de este lado tenemos una úlcera que es muy importante la isquemia. Entonces, el tema de la isquemia reviste particular importancia en las extremidades de los pacientes, en las orejas de los pacientes, en áreas distales donde se pueden presentar lesiones por presión. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esto? Con la presencia o ausencia de pulsos o con un índice tobillo-brazo. Y lo que vamos a hacer es responder estas preguntas. Cuando no podemos evaluar la profundidad de nuestra herida, que serían estos estadios no valorables o X, ¿hay o no hay isquemia? Si el paciente no tiene isquemia, lo más importante es determinar si lo puedo desbridar inmediatamente o no. Si lo puedo desbridar inmediatamente, ¿qué voy a hacer? Desbridarlo, ya veo hasta dónde llega la profundidad de esa herida y entonces la puedo reclasificar. Si no lo puedo hacer, tengo que ver si está o no está infectada. Si no está infectada, entonces tendré que referirlo para desbridamiento. ¿Por qué? Porque no tenga yo los medios para hacerlo, ¿no? Pero si el paciente sí tiene infección, entonces tenemos que tomar un cultivo, dar antibiótico empírico y referir para desbridamiento y manejo antimicrobiano, ¿correcto? Ahora, el paciente que si tiene signos de isquemia, tenemos que ver si tiene o no tiene infección. Si el paciente no tiene infección, vamos a mantener ese lecho seco, vamos a interconsultar al cirujano vascular para ver si se hace algo. Y estos son los tendones que después escuchan ustedes que se dice que no se deben desbridar. Y de este lado tenemos aquellas que sí tienen infección. Esos pacientes con infección y que tienen además isquemia, vamos a tomar cultivo antibiótico, vamos a referirlo al vascular para desbridamiento y con el tratamiento de la infección. Muy bien, y así es como atendemos estas úlceras categoría X o no clasificables. ¿Qué pasa cuando tenemos úlceras que están en estadios 1A, 2A o 3A, 1B, 2B o 3B, 1C, 2C o 3C, 1D, 2D o 3D? Bueno, aquí lo que vamos a hacer lo pueden ustedes ver del lado derecho. Cuando tenemos úlceras que son de estadio A, son aquellas que no tienen infección, no tienen isquemia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pura preparación del lecho de la herida. No necesitamos hacer más. Cuando tenemos úlceras estadio B, ¿qué vamos a hacer? Pues son úlceras que están infectadas. Entonces, desbridamiento, cultivo de la herida, antibiótico, preparación del lecho de la herida y manejar de acuerdo con la severidad de la infección. Cuando tenemos estadios C, hay que mantener el lecho seco e interconsultar a vascular porque son úlceras isquémicas sin infección
Y cuando tenemos úlceras D, lo que vamos a hacer es combinar el tratamiento del estadio B con el del estadio C y de esta manera podemos hacer un buen plan de tratamiento para nuestros pacientes con lesiones por presión. Particularidades del grado 3, es decir, aquellas que llegan hasta el hueso. Todas deben protocolizarse para osteomielitis o artritis séptica. Hay que hacer diagnóstico mediante biopsia de hueso o imagenología. Hay que dar tratamiento en caso de confirmarse la osteomielitis. Considerar terapia con presión negativa y muy importante, considerar la reconstrucción quirúrgica. Eso nos puede ahorrar un montón de complicaciones y de gastos innecesarios, ¿no? Como les decía, la estadificación inversa o reversa es algo que recomendamos y espero que al final de esta presentación puedan ustedes explicar la relevancia de una clasificación de lesiones por presión basada en profundidad, infección y perfusión, diseñar una estrategia de manejo para un paciente con lesiones por presión de acuerdo a la clasificación DIP y aplicar en su práctica diaria la clasificación DIP y comparar su eficacia contra la existente. Les agradezco muchísimo su atención y los invito a que empiecen a utilizar esta clasificación, si quieren, poniéndole una notita abajo de la clasificación actual para que ustedes mismos se vayan dando cuenta de la utilidad de la misma. Muchas gracias.